Continuamos desarrollando la jornada de actualización técnica Don Mario, una oportunidad para rendir al máximo en soja, organizada por Don Mario Semillas. Esta jornada se estuvo realizando el 18 de septiembre del 2013 y por primera vez en la ciudad de Salta, República Argentina. En definitiva, los mercados son siempre muy volátiles y si esa volatilidad que tienen en el contexto internacional le sumamos los avatares locales, hace que uno no tenga tiempo para aburrirse. Pero bueno, en definitiva, yo creo que es un tema que es cada vez más importante que el productor se interiorice, que lo siga. Es una cuestión que es muy variable y que tiene impacto muy alto dentro de la rentabilidad y de los números, ¿no? Con lo cual es muy importante que se destine cierta cantidad de tiempo también, así como destinamos cierta cantidad de tiempo a la producción, que también busquemos cierta cantidad de tiempo a la cuestión comercial, ¿no? ¿A nivel país? Bueno, a nivel país lo que estamos viendo es que los números realmente para la campaña próxima son muy finos, los márgenes no cierran del todo, se está dependiendo por allí de que venga alguna mejora en los precios y en realidad el contexto en el cual estamos inmersos es un contexto de recomposición de stocks, tanto para el maíz como para soja, en el cual Estados Unidos está dando el primer paso. A posteriori vendremos nosotros con nuestra campaña y en ese proceso de recomposición de stocks, donde se genera más cantidad de oferta, esto hace que los precios tiendan a bajar. De todas formas, también lo que uno tiene que tener en presente y que muchas veces quienes hacen estos análisis dejan de lado, es la cuestión de que así como la oferta tiene su crecimiento, también la demanda viene con un crecimiento realmente muy importante. Lo que estamos viendo es que los chinos están comprando todo lo que se les pone adelante, independientemente del precio que nosotros estemos tomando. De hecho, un buen termómetro, que son la marcha de las exportaciones norteamericanas acumuladas, están por encima de lo que eran el año pasado, cuando en teoría se habían anticipado porque venía una mala campaña norteamericana. Si este año viene una buena campaña, ¿por qué se anticipan y compran tan rápido? Porque están viendo los niveles de precio que había tenido el mercado de Chicago, una oportunidad de compra, porque los precios lucen relativamente bajos. Entonces, yo creo que acá lo que tenemos que tener presente es que el mercado tiene los dos componentes, tiene el componente de la oferta, tiene el componente de la demanda, y la demanda nos va a dar ciertos niveles de piso. No podemos, con esto no quiero decir que se vayan a repetir los valores del año pasado, porque los valores del año pasado, además de tener este componente de la demanda, tuvo un problema de oferta. Esto lo que te quiero decir es que si bien los precios van a estar por debajo de la campaña pasada, tampoco van a ser precios que se van a ir a los promedios históricos, lo cual nos tiene que hacer estar pensando, por ejemplo, en una soja que no debería alejarse demasiado de los $300 hacia abajo, muy atado a lo que vaya a ir pasando con los devenires climáticos de nuestra región. Fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos, que la cosa venía muy bien en soja, finalmente este último mes, que fue seco, se produjo un deterioro y los precios de la soja subieron. Ahora vamos a entrar en la periodo de cosecha norteamericano. La cosecha normalmente debilita los precios y por otro lado ya se está viendo en Sudamérica una puesta en una siembra realmente muy fuerte. Esto nos va a llevar otra vez hacia abajo. Ahora la demanda va a volver a aparecer y nos va a generar nuevamente un reacomodamiento hacia arriba y después tenemos que ver cómo sigue el periodo climático sudamericano, que va a estar en los meses de diciembre, enero jugando fuerte. Esta volatilidad que van a ir teniendo los precios va a ser muy importante que el productor la siga y en los momentos en los cuales los valores se acerquen a los $300, como pasó la semana pasada sin ir más lejos, se tome acción y se generen ventas y que en definitiva esas ventas sean lo que nos permita no vender cuando los precios vayan cediendo. Tenemos que también pensar en que hay que ir sumando alternativas comerciales, lo que son las coberturas con opciones, seguros de precio mínimo, es muy importante, va a ser muy importante en esta campaña. Lo mismo a cada venta acompañarla con un reaseguro con compra de coles a la suba, porque si llegamos a tener un problema climático en Sudamérica, los precios pueden llegar a calentarse muchísimo y eso no lo sabemos a ciencia cierta. Anthony Dino nos decía que, bueno, en definitiva no es un año ni niño ni niña, que es neutral, pero que esto tiende a ser relativamente seco y que no podemos descartar escenarios complicados, tampoco predecirlos, pero esto nos genera cierto nivel de alerta. Entonces ahí tenemos que estar con mucha flexibilidad en la cuestión comercial, pero a estar atentos y en sintonía de estos mercados que van a tener mucha volatilidad.
Sí, bueno, nosotros tenemos un problema grave en el sentido de que, en primer lugar, los costos internos han subido muchísimo, incluyendo los costos de alquileres, que en esta campaña han cedido levemente, pero que de todas formas siguen siendo bastante elevados. Los costos de fletes, que en Chaco y todo el noroeste y todo el noreste son muy importantes y que pegan muchísimo, pero también los costos de las labores, los gastos de estructura. Todos estos elementos que han ido subiendo tienen que ver con una inflación interna en Argentina que está creciendo en torno al 20-25% anual en los últimos 3 años. El producto que nosotros estamos trabajando es un producto que tiene su cotización en dólares. Ahora, salvo este último año, donde estamos apuntando a que la devaluación del peso equipare lo que es la inflación, en los años previos hemos tenido un deterioro en las relaciones de insumo-producto realmente muy fuerte. Si a eso le sumamos además que, como vos bien decías, nosotros tenemos un derecho de exportación que se lleva el 35% de la soja, el 20% del maíz y del trigo, la ecuación empieza a ser muy mala para el productor agropecuario argentino y no tan mala para nuestros vecinos, porque nuestros vecinos sí reciben el precio pleno. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la cuestión es ¿por qué el productor argentino, a pesar de todo esto, logra quedar a flote? Bueno, el productor agropecuario argentino logra quedar a flote a pesar de todo esto porque es uno de los más eficientes productivamente. Ahora, la lógica es que si vos sos un tipo eficiente, el fruto de esa eficiencia lo tengas vos. ¿Quién se está llevando en este momento el fruto de esa eficiencia? El gobierno, que logra recaudar ese 30-35% de derechos de exportación. La realidad es que para poder eliminar estos derechos de exportación deberíamos tener una posición desde el punto de vista del fisco, desde el punto de vista de las cuentas fiscales del gobierno, abundante. Y en realidad no lo es, sino que al contrario, es cada vez peor. Con lo cual realmente sería, digamos, muy naif de mi parte decirle, como estamos en esta situación, el gobierno va a tener que quitar las retenciones. Es prácticamente imposible que las quite. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es seguir apostando a ganar en eficiencia, seguir apostando a tratar de capturar esos momentos de precio importantes, sumar tecnología como la que don Mario nos está ofreciendo hoy en estas jornadas, y sobre todo no olvidarnos de que podemos ir teniendo nuestras influencias en el sistema político a través del voto, a través de la opinión y a través de la participación, sobre todo para tratar de ir cambiando estas tendencias en el largo plazo.